Y Señor, gracias por hoy, gracias por esta noche. Estamos en su presencia. Derrama tu espíritu sobre este lugar, sobre cada persona aquí. Abre nuestros corazones a recibir todo que usted tiene para nosotros hoy. Queremos conocerte más. Usa este tiempo en nuestras vidas a crecer en nuestra relación con usted. Bendice este tiempo y dejamos este tiempo en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Éxodo capítulo 21. Y la semana pasada terminamos los 10 mandamientos de Dios y vimos las instrucciones para la construcción del altar de Dios. En capítulos 21 hasta 23 se enfocan en la ley en una forma más detallada y también anuncia los juicios asociados con los que no cumplían la ley. Israel es una nación bajo el único Dios, solamente la nación de Israel, porque todas las otras naciones son paganos, pero Israel es la una nación bajo el único Dios. Él ha establecido su ley con ellos. Aquí se muestra una guía para los jueces que Dios puso sobre su pueblo. Una guía que los ayudará a cómo ellos tendrán que decidir sobre los casos de asuntos civiles que tendrán que juzgar. Veremos en estos juicios el gran valor que se le ha dado a la vida humana. La penalidad por no respetar la vida es muy dura, es muy pesado. ¿Por qué razón? Porque fue diseñada para guardar y mantener la paz del hogar y de toda la comunidad. Versículo 1 dice: estas son las leyes que les propondrás. Ahora estos son los juicios y las leyes juntos. Estos juicios tratan con leyes con respecto a los trabajadores y el tratamiento a los sirvientes. Número 2, los asesinatos y homicidio involuntario. Número 3, idolatría. Número 4, el tratamiento a personas con desventajas. Y la última, dinero, y así sucesivamente. Vemos la ley de un sirviente hebreo en versículos 2 a 4. Vamos a leer. Si compras un esclavo hebreo, te servirá 6 años, pero en el 7º año quedará libre y sin tener que pagar nada. Si el esclavo llegó solo se irá. Si tenía una mujer, se irán él y su mujer. Si el amo le dio mujer al esclavo y ella le da a hijos o hijas,
la mujer y los hijos serán del amo, y el esclavo se irá solo. Chadwick dice, es significante que las primeras palabras de esta sección de la ley en el libro de Éxodo muestra que Dios quería que Israel respetara los derechos y la dignidad de los siervos. Las primeras palabras de Dios desde el Sinaí habían declarado que Él era Jehová, el que los sacó de la esclavitud. Y en este notable código, la primera persona con la que se trata es el esclavo. Entonces, las primeras leyes que fueron establecidas fueron las que trataban con los siervos y sus amos. Aquí no estamos leyendo sobre la institución de la esclavitud. En este punto, la esclavitud ha existido por cientos de años en todo el mundo antiguo. La Biblia no es responsable por eso. Los límites que aquí vemos son puestos para confiar y limitar la esclavitud tenido el último propósito de poner un fin de esta. Levíticos 25 dice que alguien podría vender su libertad por caso de pobreza extrema. Ellos se convertirían en un sirviente, pero los dueños debían de tratarlos humanamente y dejarlos en libertad después de 6 años de servicio. Otra razón que veremos en un minuto está en versículo 7. Se trata de vender a una hija a una familia, con la intención de que la hija se casará con un miembro de la familia y así poder tener una mejor vida. Segundo Reyes 4 dice, alguien que tuviera una deuda que no podía pagar, podría hacerse el siervo de su alrededor para pagar esa deuda. Si un ladrón era atrapado y no podía pagar lo que se había robado, él se convertía en un siervo hasta que pagará su deuda. De nuevo, cuando habla acá de esclavitud, no es necesariamente la imagen que nosotros tenemos con cadenas, maltrato, pero la realidad es que generalmente en Israel la esclavitud o servidumbre era una decisión o un acuerdo. Y era solo por un tiempo limitado. 6 años era el máximo. Y como veremos, era muy regulado. No fue un abuso. Fue por 6 años, lo máximo. Si alguien paga la deuda temprano, libre. Como vino a la casa de su amo, es de la manera que se iría de su casa. Si él llegó de soltero, se va soltero. Llegó como hombre casado, ¿cómo? Se va casado. Pero versículo 4, pero en esos 6 años se casa con un sirviente de su amo,
y tiene niños, al final de esos 6 años, su esposa y sus hijos permanecían en la casa de su amo. Difícil. Pero, vamos a ver versículos 5 y 6. Si el esclavo dice, yo amo a mi Señor y mi mujer y a mis hijos, no quiero quedar libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo pondrá junto a una puerta o poste y le horadará la oreja con una lesna. Así el esclavo quedará para siempre a su servicio. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. ¿Por qué dice este? Porque la vida bajo mi amo es la mejor vida que puedo tener. Una imagen, ¿sí? Vamos a ver. El siervo podía tomar la decisión de hacer un compromiso de por vida con el amo. La motivación de este compromiso no era la deuda o la obligación que había tenido por 6 años. Cumple sino que su motivación era amor. Era el hecho que él amaba a su amo y llegaba a realizar todas las cosas que su amo había hecho por él. Era la situación de un siervo que había cumplido con su obligación, pero ahora quiere servirle a su amo por amor. Se realizaba una ceremonia en la casa del amo, donde jueces y testigos estaban presentes. En la ceremonia, el lóbulo del siervo era clavado al poste de la puerta. Era ahí cuando el estatus o condición del siervo cambiaba de temporal a permanente. En este momento. Ahora es esta condición de siervo o esclavo permanente que Pablo, Pedro, Santiago y Judas se describen cuando se refieren a su relación con Jesucristo. Ellos no sirvieron a Jesús por obligación. Ellos lo sirvieron por amor. Ellos pudieron decir fácilmente, nunca tendré una vida más abundante que la que tengo con mi Señor Jesús. Quiero permanecer con Él para siempre. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nos rendimos y sometemos así, tenemos nuestra oreja clavada al poste de la cruz. Crucificados con Él. La vida que ahora vivo es la vida que tengo en Él porque me ama y yo lo amo. Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte en la cruz. No por obligación, pero por amor al Padre. ¿Cuál es su motivación para servir a Cristo? ¿Se siente obligado? ¿Cuál es su motivación? ¿No tiene mucho gozo? Porque es una bendición. Cada oportunidad tiene. Cada día usted tiene una oportunidad a servir a Dios. Es una bendición. Pero no tiene mucho gozo algunas veces. Está simplemente siguiendo las formalidades o sirviendo maquinalmente. ¿Por qué el servirlo es lo que deberíamos hacer? ¿Está sirviendo porque usted es un deudor? Deberíamos servirlo porque lo amamos, solo por amor. Porque Él es un amo bueno y amable, quien me trata con misericordia, quien es clemente, lleno de gracia, cada vez que fallo. Porque al ver a la cruz veo claramente cuánto me ama mi Señor. Me es concedido ser parte de su familia y lo que Él tiene para que yo haga es una bendición y es bueno porque Él es bueno. ¿Es conmovido o motivado por el amor de Dios? ¿Qué es su motivación a servir a Dios? Bueno, versículos 7 hasta 11, la sirvienta, vamos a leer 7 a 11. Si alguien vende a su hija como esclava, esta no podrá quedar libre como los esclavos varones. Si ella no le agrada a su amo y el amo la rechaza y no la toma por esposa, se le permitirá ser rescatada, pero no podrá venderse a gente extraña. Si el amo entrega la esclava a su hijo por mujer, deberá ser tratada como se acostumbra tratar a las hijas. Si el amo toma a otra mujer por esposa, no podrá disminuir la alimentación, ni el vestido, ni los derechos conyugales de la primera. Si el amo no cumple con ninguna de estas tres condiciones, la mujer quedará libre y sin tener que pagar nada.
Ahora, quizás usted está pensando, ¿quién vendería a una hija como sirvienta? Pobre Yuri. Pero tiene que tomar los versículos 7 y 8 juntos. Está hablando no de una esclavitud, pero más como de un matrimonio acordado, que era común en este tiempo. Entonces la intención de este acuerdo es el matrimonio, como lo dice el versículo 8. La realidad es que los padres estaban tratando de proveer una mejor vida para su hija por razones de pobreza. Si el amo no cumplía con su parte del contrato y no se casaba con la mujer o dejaba que uno de sus hijos se casara con ella, la mujer podía ser redimida y dejada en libertad. Si él decidía casarse con otra, en versículo 10, ella sería tratada como una hija casada. La palabra alimento en versículo 10 es mejor traducida como carne. La mayoría de los comentaristas dicen que esto significa que ella recibiría la parte correspondiente de una esposa. Los lujos de una esposa, no las cosas básicas de un esclavo. Si ellos no le daban este tratamiento, ella era libre de salir de esa casa sin ninguna penalidad. Estas son protecciones que se había puesto en lugar para proteger a la gente de escasos recursos, gente con desventaja y gente inocente. Ahora en versículos 12 hasta 27, pero hoy simplemente hasta 21. Son leyes en contra de la violencia. Vamos a verlos individualmente. Empezamos en versículo 12. Si alguien hiere a otro y le hace morir, también morirá. La ley de la pena capital. Vemos esto por la primera vez en Génesis capítulo 9, versículo 6. Esta ley dice que los asesinos deberán pagar con la muerte. La primera vez vemos fue en Génesis capítulo 9. Pero en Génesis capítulo 9 no fue una ley, ahora sí. Versículo 13. Pero si no era su intención matarlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te indicaré el lugar al que podrá huir. Aquí es la ley, hace una distinción entre el asesinato y el homicidio involuntario. Un hombre que cometía homicidio involuntario podría refugiarse en una de las 6 ciudades de refugio.
o correr al altar de Dios hasta que los jueces tuvieran la oportunidad de estudiar las evidencias del caso. Los 6 ciudades están en Números capítulo 35, versículos 9 al 15. Estos refugios estaban establecidos porque Israel no tenía policía, estación de policía o una cárcel. Y la familia del víctima iba a querer justicia. Esto es normal. Pero en su dolor y enojo ellos más bien buscarían venganza y no la justicia. Por esta razón era proveído un lugar de refugio hasta que el acusado fuera encontrado culpable del asesinato. Versículo 14. Si alguno se cree superior a su prójimo y lo mata con alevosía, lo apartarás de mi altar y también morirá. Pero quien asesine a su prójimo con premeditación y busque refugio en mi altar, sáquenlo y condenen a muerte. El asesino no tendría protección. Leamos 15 a 16, no, 7. Si alguien mata a su padre o a su madre, también morirá. Si alguien secuestra a una persona y la vende, o si esa persona es hallada en sus manos, también morirá. Si alguien maldice a su padre o a su madre, también morirá. 15 y 17 trata con la protección de Dios para con el hogar. Versículo 15, el que hiere a padre o madre. Esta palabra lleva el mismo significado que en versículo 12. Es decir, el que hiere al padre o madre con la intención de matarlo. Versículo 17, la idea es de un hijo que amenaza de muerte a sus padres. La penalidad de estos delitos era la muerte, porque los dos rompían con el mandamiento números 5 y 6 de los 10 mandamientos. Wiersbe dice, los hijos que no respetan a sus padres generalmente tampoco respetan a ninguna otra autoridad. Y solo quieren seguir su propio camino egoísta. Estos estatutos existen para crear respeto por la autoridad y estabilidad en el hogar. Versículo 16, secuestro de una persona. Kaiser dice, el contexto es significante. El secuestrar no es una ofensa hacia la propiedad, ya que ninguna ofensa a la propiedad atrae una pena capital.
Y esta ley no está enlistada bajo las leyes de la propiedad. En lugar de eso, es el robo de un ser humano. El secuestro era una penalidad de muerte. Esclavizar a un hombre a la fuerza era similar a asesinato en los ojos de Dios. Versículos 18 y 19. Si algunos riñen y uno hiere a su prójimo con una piedra o con el puño, y éste no muere, pero cae en cama. Si se levanta y sale apoyado en su bastón, entonces el que lo hirió quedará absuelto y solamente verá que lo curen y lo indemnizará por el tiempo que haya estado sin trabajar. La compensación por heridas personales. En las ocasiones que una desacuerdo escalaba en una pelea, si resultaba en la muerte, la otra persona era condenada a muerte. Pero si la persona sobrevivía paralizado, la persona que le causó las heridas era responsable de cuidarlo a él y así familia. Y si sus heridas no eran graves, la persona responsable tenía que pagar por su tiempo fuera del trabajo y atención médica. Vamos a terminar aquí en versículos 20 y 21. Si un amo golpea con un palo a su esclavo o su esclava, y por ese golpe él o ella llegan a morir, el amo será castigado. Pero si el esclavo o la esclava sobreviven 1 o 2 días, el amo no será castigado porque ellos son de su propiedad. En muchas otras culturas antiguas, si un amo mataba a un sirviente, el amo estaba justificado porque un sirviente era considerado propiedad y no una persona. Esto es que pasó en Egipto. Si en Israel el sirviente pertenecía al amo, pero aún era considerado una persona. Kaiser dice, el fin de esta ley no era el de colocar al esclavo bajo el poder del amo, sino el de restringir el poder del amo sobre él. Dios es un Dios de orden. Él ama a su creación. Dios conoce el corazón del hombre. Sabe que el hombre es propenso a la violencia. El asesinato fue el primer pecado cometido fuera del Edén. La penalidad era severa. Dios quiera que vivamos en paz y armonía a unos con los otros, tratando a otros como nosotros queremos ser tratados.
Jesús lo dice muy claramente cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es nuestra responsabilidad. Amén. Oramos. Señor, gracias por hoy. Gracias por su palabra. Gracias por sus mandamientos, por el orden. Es una guía para nosotros. A lo mejor para todos es vivir en amor. A poner la otra persona primero siempre. No depende a nuestros sentimientos. Es que su palabra dice. Y su palabra es la regla de la vida de nosotros. Ayúdanos a vivir por usted. Ayúdanos a servir nuestras familias, las personas, nuestros vecinos, todos. Darnos un corazón como usted. A ver la gente en este mundo como usted, verlos. Y en el nombre de Jesús, amén.